quiero hablarles a ustedes acerca del ministerio de sanación interior. Este libro que les he propuesto en la página 34 dice lo siguiente: la sanación interior es buscar la raíz o causa que está ocasionando la enfermedad. Con la sanación interior nace una nueva esperanza para quienes ya se han resignado a vivir ciertos hábitos o traumas en su vida. Se abre una puerta de recuperación para quienes no pueden cambiar por más esfuerzos humanos que hagan, y se rompan las ataduras que esclavizan al pasado, como son los recuerdos dolorosos. Jesús vino a traer vida y vida en abundancia. Nos quiere y capacita para ser libres de toda atadura que nos encadena a un triste pasado o a una experiencia negativa. La sanación interior no consiste en olvidar materialmente los acontecimientos que nos hacen sufrir. La sanación interior consiste en que ya no vuelven a influir en nuestra vida. Lo que antes nos hacía sufrir ya no vuelve a doler más. Ya no se respira odio, ni tristeza, ni resentimiento, ni venganza. Ahora la persona, al recordarlo, siente una gran paz, la paz de Jesucristo. Mientras usted se abra al poder sanador de Jesucristo, muchos recuerdos que están reprimidos en su interior, lo que llama la psicología el inconsciente o el subconsciente, vendrán al consciente, son revividos solamente por una cosa, y es para sanarlos con la ayuda de Jesucristo y de la mano de la Santísima y de la Purísima Virgen María. Eso es lo que dice este libro en la página 34 y 35. Pero, ¿qué es la sanación interior? La sanación interior está relacionada con la persona y con el pasado de la persona. En la vida emocional no hay espacio ni tiempo. Lo que afectó al individuo en el pasado, llámese niñez, adolescencia, adultez, tiene vigencia en el presente y afecta también el futuro. Y hasta que no se sane interiormente a la persona, esto que está viviendo no va a desaparecer en su vida. Cuando una persona está dolida interiormente, muchas veces su exterior también está enfermo. Y cuando la persona sana en su interior, su exterior también es sano para la gloria del Señor. Para esto tenemos una promesa bíblica de sanación. Yo quiero que ustedes vayan conmigo a la segunda carta o epístola de San Pablo a los Corintios, en el capítulo 5, versículo 17, donde dice: por tanto, el que está en Cristo es una nueva creación. Pasó lo viejo, todo es hecho nuevo. Palabra de Dios. Ya qué interesante esto. Por lo tanto, el que está en Cristo Jesús. Es decir, para yo poder sanarme interiormente, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y la respuesta es estar en Jesús. Hay muchas personas que buscan la sanación interior de mano de los psicólogos o de mano de los psiquiatras, y qué bonito es hacerlo. Pero solamente hay un problema, que el hombre puede llegar hasta donde puede llegar el hombre, y el hombre es limitado, finito, transitorio, positivo. El hombre es temporal, y el hombre puede llegar hasta donde puede llegar el hombre. Ciertamente, con los avances racionales, entre otras cosas, la escuela de un hombre llamado Sigmund Freud, que es el padre de la psiquiatría contemporánea, el famoso psicoanálisis de Freud. Freud propuso una teoría que la utilizamos mucho aquellos que estamos ejerciendo este ministerio de la sanación interior. Freud habló del inconsciente, del subconsciente y del consciente, aunque propiamente Freud no habló del subconsciente, habló de algo que se llama el preconsciente. Sin embargo, los discípulos de Freud le llamaron subconsciente. Subconsciente es lo que está debajo de la conciencia, aquello que no es consciente pero está vigente. Qué interesante esto,
Porque muchas veces nosotros, hermanos, sufrimos de diferentes traumas, enfermedades, situaciones adversas en nuestra vida presente. Y si nosotros nos ponemos a buscar cuál es la raíz de esta enfermedad, la raíz de esa enfermedad está en nuestro pasado. Algo que sufrimos, algo que vivimos, que marcó nuestra vida de una manera tan terrible que aunque hoy en día no la recordamos, sin embargo sabemos que está ahí y que nos está causando un gran daño como un gigante oculto que ejerce un poder despótico en nuestro interior y que no nos permite ser verdaderamente libres. Entonces, si yo quiero ser verdaderamente libre, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y la respuesta está en la Biblia. La respuesta es estar en Jesús de Nazaret. Porque dice la segunda epístola a los Corintios, en el capítulo 5, versículo 17, el que está en Cristo Jesús. Ahora la pregunta es, ¿estamos en Cristo Jesús? ¿Hemos echado raíces en Cristo Jesús? Estos días que hemos estado aquí, terceros con hoy, encerrados, ayer fue un día bastante fuerte, de 8 de la mañana a 12 de la noche, orando, predicando. Para mí es una maratónica, yo estoy acostumbrado a estas maratónicas, me encantan. Ustedes tal vez mañana volverán a su vida normal, a su trabajo, yo les sigo en mi maratónica diaria. Llevo 10 años o 15 años dándole todos los benditos días de mi vida porque amo lo que hago. Pero la respuesta es, estamos en Cristo Jesús. Si nosotros estamos en Cristo Jesús, hay una promesa para nosotros. La promesa es que todo el que está en Cristo Jesús es una nueva creación. Es decir, el Señor nos ha traído a esta casa de retiros para crearnos de nuevo, para tomar nuestra vida y volverla a crear, para ir a nuestro pasado y arrancar aquello que no le da gloria. De una vez por todas, quitarlo de nuestra vida para que seamos hechos criaturas nuevas. Porque dice la Biblia que lo pasado, lo viejo, las cosas viejas pasaron y todas serán hechas nuevas. Ya lo pasado no nos tiene que afectar a nosotros de ninguna manera, porque las cosas viejas, lo pasado ya caducó. En Cristo Jesús las cosas serán hechas nuevas. Y si usted está en Cristo Jesús, de este lugar va a salir siendo una criatura nueva. Dios lo está creando, Dios lo está renovando, como dice el Salmo 51, renóvame por dentro con espíritu firme. Dios nos está creando, crea en mí un corazón puro. Dios nos está renovando desde adentro para que salgamos de este lugar hechos criaturas nuevas para la gloria y honra de Jesús de Nazaret. Amén. Fuertes aplausos a Jesús. Entonces, ¿cuál es la clave de la sanación? La psiquiatría y algunas ramas psicológicas dicen que la clave está en el pasado, nosotros también lo decimos. La clave está en el pasado. Pero ¿qué hace el hombre? El hombre, como puede llegar hasta donde puede llegar el hombre, entonces dice que la clave está en la regresión. Y entonces toman las personas a través de una serie de métodos a llevar la persona a una regresión, a que entre su pasado a través de una serie de métodos, de ejercicios, y la gente va al pasado ciertamente, pero el hombre puede llegar hasta donde puede llegar el hombre. Y muchas veces descubren la raíz de este trauma, de esta enfermedad, aquello que está ejerciendo esa fuerza negativa en nosotros, pero el hombre no puede arrancar esto. ¿Saben por qué? Porque el hombre es limitado, el hombre es finito y el hombre no es dueño del pasado. El único que es dueño del pasado es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso la clave de la sanación no es un método. La clave de la sanación no es la regresión. La clave de la sanación es una persona. Y esa persona tiene nombre propio. Esa persona se llama nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La clave de la sanación interior es Jesús de Nazaret. ¿Quién es la clave de la sanación interior? Jesús de Nazaret. La Biblia lo dice en Hebreos capítulo 13, versículo 8.
hablando de esta clave de sanación. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre por los siglos de los siglos. Mira qué interesante esto. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Es decir, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. El único que es dueño del tiempo, el único que es dueño del pasado, es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, si Jesucristo es la clave de sanación, y Él es el mismo ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos, a Él es el que hay que dejar entrar en nuestro pasado para que Él sea el que nos recree de nuevo, para que Él sea el que haga su obra, Él sea el que nos haga de nosotros una nueva creación. Que el Señor tome ese pasado y lo cambie radicalmente, lo cambie profundamente. Y al cambiar ese pasado, nuestro presente sea un presente sano, sea un presente estable, para poder edificar un futuro bendecido bajo la unción, bajo la presencia de Dios en nuestra vida. ¿Me hago entender o no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Permitirle a Jesús que entre a nuestro pasado, a nuestra vida. ¿Y cómo lo tenemos que hacer? Dice la palabra del Señor en San Mateo capítulo 18, versículo del 1 al 5. Jesucristo puede ir al pasado de una persona y sanarle el hoy. ¿Y cómo podemos hacer nosotros eso? San Mateo en el capítulo 18, versículo del 1 al 5, nos da a nosotros esa clave para poder sanar interiormente. En aquel momento se acercaron a Jesús los discípulos y le dijeron: ¿quién es pues el mayor en el reino de los cielos? Él llamó a un niño y lo puso en medio de ellos y le dijo: yo les aseguro, si no cambian y se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Así pues, quien se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor. Dale un fuerte aplauso a la palabra de nuestro Señor. Mira qué interesante esto. La palabra de Dios, al decir hacerse como niños, viene del griego nepioi. Y el griego nepioi no solamente traduce como hacerse como niños, sino traduce como el ignorante, aquel que no sabe nada, pero también aquel que no ha sido instruido, pero también traduce como aquel que es pequeño. Nepioi traduce como aquel que es pequeño, aquel que no utiliza la razón y que se queda solamente con el corazón, dice por ahí algún biblista que estaba leyendo yo esta semana. Y muchas veces nosotros, para hacernos como niños, no tenemos que utilizar solamente la razón, aunque sí lo tenemos que hacer. Tenemos que ir con el corazón, es decir, tener fe, creer en Cristo Jesús, y hacernos como niños es ir al pasado. Hacernos como niños es ir al momento en que fuimos heridos. Y vea qué interesante esto, que yo he encontrado con ataduras en personas que están en ellos desde antes de nacer. Personas que tienen ataduras de rechazo, o personas que tienen unas inclinaciones fuertísimas a la depresión, al suicidio, al odio, al resentimiento. Personas que tienden a aislarse de los demás y busca uno la raíz y no la encuentra. ¿Y saben dónde la viene a encontrar uno? En el vientre materno. Personas que fueron concebidas en pecado. Personas que fueron concebidas por una violación. La violación de un extraño, de un conocido o hasta del mismo esposo. Cuando un esposo incurre en violación de su esposa, cuando la esposa no quiere estar sexualmente con él y el hombre la obliga, la viola, y en ese momento se concibe una persona, esa persona fue concebida en una violación. Y entonces desde ahí empieza a generarse una cantidad de sentimientos, de emociones, de traumas aún al interior del vientre materno. He conocido personas que tienen una inclinación al suicidio
y nos ponemos a orar y descubrimos la raíz de esa inclinación en el vientre materno, cuando la mamá se enteró que estaba embarazada de aquel niño, de aquella niña, y le contó a su esposo: mi amor, estoy embarazada. Y el esposo le dice: ese hijo no es mío. ¿Quién sabe de quién será ese muchacho? Es mejor que lo aborte. Y entonces viene una descarga negativa, una palabra de maldición desde el vientre materno. Entonces, si la respuesta está en nuestro pasado y debemos hacernos como niños, volver a nuestro pasado, pero no debemos ir solos. Debemos ir de la mano de nuestro Señor Jesucristo y, como dice este libro, de la Santísima, de la Purísima Virgen María, para permitirle a nuestro Señor, que es el mismo ayer, hoy, siempre, y que ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia, que sea Él el que nos sane. Que sea Él el que entre hasta donde está esta raíz, ese trauma, y que sea el Señor el que nos sane verdaderamente. Yo tuve el caso de una señora, dos amigos míos, que como novios se querían mucho, se amaban, vivieron un noviazgo en castidad, hermoso, en oración los acompañé. Ellos se casaron. Cuando se casaron, fueron a consumar el matrimonio. Sabe que para que el matrimonio sea válido tiene que ser rato y consumado. Rato es que el matrimonio cumpla con todos los requisitos válidos para que haya vínculo sacramental. Y consumado es que haya habido una relación sexual después del matrimonio, y el derecho canónico dice, y si antes tuvo una, ya el matrimonio se considera como consumado, rato y consumado. Y entonces ellos fueron a intimar como pareja casada para la proliferación de la prole, y la mujer rechazó al hombre. La mujer rechaza al hombre, empuja al hombre y empieza a gritar y a insultar al hombre. Este hombre fue al ministerio, muy triste. Yo he tenido 3 casos parecidos a este, pero ese me impactó a mí mucho. Este hombre fue y empezó a hablar conmigo muy triste. Y este hombre dijo: padre, yo creo que mi esposa tiene a alguien más, porque me rechaza. Yo no he podido estar sexualmente con mi esposa, y me casé yo, no para vivir como un hermano, el derecho canónico lo dice. Si un matrimonio no es consumado, es un matrimonio que no es válido. Es nulo, es inválido. Yo no he podido, dice, estar con mi esposa, y hasta el momento mi matrimonio pues no es válido. Y empezamos a hablar, los cité a los dos, nos sentamos a hablar. Empezamos a orar por esta mujer, a orar por esta mujer, hasta que Dios puso la raíz del problema. La raíz del problema es que esta mujer había sido abusada cuando tenía 5 años por su propio papá. La mente humana tiene algo que se llama un mecanismo de defensa. Cuando algo es muy doloroso, se activa ese mecanismo de defensa que se llama el bloqueo, el olvido. De los 7 años hacia atrás, la gente tiende a olvidar todos los acontecimientos dolorosos en el consciente, pero en el inconsciente están vivos como si estuvieran actuales, como si hubiese sido ayer, hubiese sido hoy mismo. Pero llega un momento en que es como un botón que se activa. Algo sucede, algo vive, que esto que está en el pasado se activa, y entonces viene una descarga negativa a través de las emociones. Viene el rechazo, viene el miedo, viene la depresión, que son emociones que se van manifestando, pero que vienen acumuladas desde nuestro pasado. ¿Y qué toca hacer? Permitirle a Jesús, que es el mismo ayer, hoy, siempre, que entre a nuestro pasado para que sane. Ese momento duro, dice la Biblia, el día malo en el valle de sombra y de muerte, que está ahí oculto en el corazón nuestro. En ese valle de sombra y de muerte es que hay que permitirle al Señor que entre. E igual que los huesos secos de Ezequiel en el capítulo 47, si no estoy mal, que entre el Señor y que sea el que nos reviva esto que está muerto en nosotros, que tenga vida y vida en abundancia, como lo quiere Jesús que nosotros lo tengamos. Tenemos que permitirle al Señor que sea Él el que entre a nuestra vida y que sea el que nos sane verdaderamente. Así lo hicimos. Hicimos la oración de entrega. Le permitimos al Señor que entrara hasta el pasado de esta persona, de esta mujer, que entrara, el Señor iluminó, mostró la raíz del problema, y sencillamente esta mujer fue sana. Tuve otro caso, el caso de una mujer
que ella sentía, como dicen los mexicanos, ay padre, que yo siento que el muerto se me bota encima y como que yo estoy durmiendo y algo me arropa y me jala los pies. Yo iba a decir las patas, como decía mi mamá, pero es los pies. Me acordé del chiste de un gringo que llegó a Colombia y entonces no pudo dormir porque estaba desesperado, algo había en la cama. Y va y le dice, oh, a ver, algo en mi cama. Y le dice el hombre del hotel, le dice, será un garrapata, garra pata, garra mano, garra cola, garra todo. Delante del cónsul y me dice el cónsul, ¿a dónde ir? Y le dije, yo ir a Estados Unidos. ¿Qué hacer? Yo ir a predicar y saber hablar inglés. Y yo, ¿cómo así, hermano? No estamos hablando inglés. Y esta mujer sentía que les jalaban los pies, que llegaba una sombra y les jalaba los pies. Le hicimos oración de liberación, me encanta. Cuando yo conozco un caso, me gusta meterme en el caso, nos le metimos en oración, profundizando. Yo siento eso a veces como las películas de Indiana Jones que entran en la selva con un machete en la mano y empiezan a cortar. Así se mete uno en la vida de la persona, en medio de un valle de sombra y de muerte, entrando con la luz desde el Señor en el corazón. Y esta mujer, yo creí que era un demonio el que estaba atacando a esta mujer, tal vez pensé que era algo del pasado, de la familia, y empezamos a hacer un proceso de liberación, a través de oraciones, plegarias de liberación, y no sucedía nada. Estábamos orando, venía la fusión del Espíritu, la mujer lloraba, le imponíamos las manos, reprendíamos el mal y no se manifestaba. A mí esto me causó algo de extrañez, estupor. Y yo empecé a orarle al Señor y Dios a mí me mostró la raíz del problema. Esta mujer cuando tenía 5 o 6 años, el abuelo llegaba y metía su mano morbosa a tocarla de noche, de una manera inapropiada. Y entonces esto quedó en la psicología de la persona. Esa mano nocturna que llegaba a tocarla todas las noches fue una mano que ella no se recordaba porque la mente humana bloqueó, pero en el inconsciente, en el preconsciente, en el subconsciente estaba vivo y ella en la actualidad, una mujer adulta, una mamá de muchos hijos, creía que era un demonio el que se le estaba botando encima y era algo psicológico que tenía esta mujer, que se repetía. Cada vez que llegaba la noche activaba, como ese botón que activaba esa dolencia, ese trauma, y entonces sentía que le jalaban los pies. Como dijo el gringo, jala pata. Sentía que le jalaban los pies. Y entramos, Dios me muestra a mí la atadura a través de palabra de conocimiento. Empecé a orarle, empecé a pedirle al Señor que entrara hasta el pasado y que alejara a ese hombre que con esa mano morbosa había entrado a tocar a esta niña, quién sabe por cuántos tiempos, y esta mujer viene y aclara en su mente, recuerda esta situación tan dolorosa, se la entrega a Jesucristo, que es el mismo ayer, hoy y siempre, y viene la sanación total para esta mujer. Yo les voy a contar algo que para mí fue sumamente doloroso. Cuando yo tenía 5 o 6 años, un trabajador de la finca de mi papá casi abusa sexualmente de mí. Donde hubiera sido por un hermano mío, este hombre hubiese abusado de este servidor. Y a mí me quedó un trauma, un miedo. Yo nunca entendí el miedo que yo tenía sobre los homosexuales. Yo tenía un miedo y un repudio a los homosexuales. Me decían que yo era homofóbico, pero yo no entendía el por qué. A mí me daba miedo. Yo veía a un homosexual y a mí me daba miedo. Y a veces era algo terrible. Cuando yo entré a la escuela, a la primaria en Colombia, de la high school a la secundaria, cuando yo entré a la primaria, el profesor de inglés de la primaria tenía tendencias homosexuales o era abiertamente homosexual. Y entonces yo le tenía miedo a ese señor y entonces yo asocié el homosexualismo con el inglés. Y yo nunca aprendí inglés. Yo de inglés, never. Nunca aprendí inglés. Y ustedes pueden ver las notas que las he revisado yo.
en matemáticas, química, sociología, sociales, ciencias, bien, excelente. Pero en inglés, cero. Nunca. Pasé a la secundaria y el mismo profesor que estaba en la primaria pasó a la secundaria y toda la secundaria acompañó el curso de inglés y yo nunca estudié inglés. Nunca había entendido yo por qué, era algo que yo tenía en mi inconsciente. Yo caí en la droga y toda mi vida me rescató el Señor a través de un sacerdote que yo amo mucho, el padre Mauricio Cuesta, que es el fundador de la obra a la que yo pertenezco. Este hombre, un laico, me predica, me envía a la comunidad de él. Este hombre se la juega por mí, me rescata 1 año rehabilitándome de la droga, del alcohol. Me sacaron del satanismo, me prepararon para los sacramentos, entré en la Iglesia Católica 1 año después de haber entrado a esta comunidad ahí en Colombia, sobre la 30 con 45, había una casa de oración donde ingresamos. Ahí en esa casa de oración era ayuno, oración, algo hermoso. Dios me rehabilita. En el 2005 me envían a Nicaragua para poder iniciar mi formación eclesiástica como seminarista 1 año después de haber ingresado. Por eso yo quiero mucho a este hombre. Este hombre, el padre Mauricio Cuesta, me permite a mí, dándome toda la confianza del mundo, que yo llegue a ser hasta el administrador general de la comunidad a la cual yo pertenezco. Imagínense salir de la calle, de ser un ladrón, un drogadicto, a pasar 1 año después a administrar la comunidad. Lógicamente que el administrador general era el diácono Guillermo González, que fue como mi padre espiritual y mi formador en todo el ámbito católico. Pero este hombre, yo lo acompañé durante 2 años en la administración de la comunidad. Era un hombre que tenía las cosas muy claras, muy bien puesto, todo en su lugar. Y este hombre muere de un infarto. Al morir de un infarto, entonces me nombran a mí como administrador de la comunidad, reemplazando al señor diácono. Viene la formación, nos formamos, estudiamos en Nicaragua, de ahí nos envían a Colombia en el 2007 a estudiar en la Universidad San Alfonso, los Padres Redentoristas, en el barrio La Soledad, en Colombia. Viene la formación filosófica, la formación teológica. Después ya el padre me da la orden de que saque la visa norteamericana, me presento, me dan la visa norteamericana. Y entonces recibo una invitación. La primera invitación que yo recibí para venir a predicar en los Estados Unidos fue a la ciudad de Chicago. Yo viajo a la ciudad de Chicago, pero entro por Houston. Cuando yo pisé Estados Unidos de Norteamérica, me bajé de ese avión y todo empieza a sonar en inglés alrededor mío. Yo sufrí de un ataque de nervios. Yo me imaginaba como en Avatar, esa película de Avatar, todos grandes, monos y hablando en inglés, una cosa terrible. A mí me dio mareo, me dio vómito. Yo me senté y me quedé ahí un momento, yo cerré mis ojos y todo sonaba en inglés y yo escuchaba el ruido, una cosa y la otra, hasta que llegó un policía. Llegó un policía y me preguntó en inglés que qué pasaba y yo no le podía responder. Llegó otro en español y me dijo qué pasaba y yo le dije que había tenido tal vez hambre o algo, venía tal vez en ayunas y le metí un cuento ahí todo chino rebuscado a lo colombiano. Yo no sabía qué era lo que me estaba pasando, yo nunca había vivido eso. Fue algo terrible, me desconecté totalmente del mundo, totalmente. Me trajeron agua, tomé agua y seguí mi viaje. Y cuando llegué a orarle al Señor, dije, ¿qué pasó, Señor? Y Dios me muestra esa atadura, me muestra, Señor, en mí, en mi vida. Ese intento de abuso que había tenido este hombre, hasta me dio el nombre, Dios, me dio el nombre en oración. Que no lo digo para no exponer a nadie. Yo llamo a mi mamá. Porque esto es mío, es algo que me pasó a mí. Yo llamo a mi mamá, hablo con la señora Mercedes Ballesteros y le pregunto, mamá, nosotros tuvimos en la finca un trabajador que se llamaba así y le describí. Mi mamá me dijo, sí, mi hijo, sí lo tuvimos. Digo, pues ese hombre intentó abusar, me dijo, sí, mi hijo, ese hombre intentó abusarlo cuando usted era niño. Fue un escándalo en la familia. Y yo no sabía. Sin embargo, era algo que estaba en mi consciente, escondido en mi inconsciente, pero que conscientemente se había proyectado y entonces yo culpé el inglés. Yo culpé el inglés porque asocié el inglés con este hombre y con el profesor de la secundaria que ya murió hace rato. Asocié el inglés.
Y entonces culpé al inglés. Pero ¿cuántos de nosotros culpamos a la persona que tenemos al lado? Culpamos al esposo, culpamos a la esposa, culpamos a la iglesia, hasta culpamos al mismo Dios por algo que tenemos dentro. Nuestro interior está enfermo y necesitamos permitirle a Jesús que sea Él el que entre y que nos sane. Porque si Jesucristo nos sana, seremos completamente sanos y verdaderamente liberados. Aleluya. Escúcheme muy bien, la clave de la sanación interior se llama Jesús de Nazaret. Y tenemos que permitirle a Jesús que vaya a nuestro pasado y que sea el que tome Él el control de nuestra vida. Porque si nosotros no le permitimos a Jesús que sane en nuestro pasado, siempre vamos a estar hablando allá en el pasado. ¿Cuántas personas que se acercan al ministerio siempre hablan allá? Padre, cuando yo aborté, Padre, cuando yo hice esto, Padre, cuando me violaron, Padre, cuando me abusaron, Padre, cuando me abandonaron, Padre, no recibí el amor de mi familia, Padre. Y siempre tenemos una vista en el pasado porque somos como un barco que va caminando hacia el puerto seguro, guiado por la estrella de la mañana, que es la Virgen María, pero hemos soltado el ancla atrás y esta ancla que se ha pegado de la tierra no nos permite avanzar hacia el puerto seguro que es Jesús de Nazaret. Entonces, ¿qué le toca hacer? Este marinero que es Jesús, entrar y quitar esta ancla para que este barco siga su camino. Porque si usted no permite, si usted no le permite a Dios que entre y sea Él el que sane su pasado, usted siempre va a hablar desde allá, desde el pasado. Vea que mi viejo en paz descanse. Mi papá, un viejo campesino, de hecho era paisa, antioqueño, creo, no, era de Caldas, caldense mi papá. En Colombia, mi papá fue una persona que en su pasado tuvo mucho dinero. Un hombre que se volvió narcotraficante, traficó con cocaína y otras cosas. Mi papá cultivaba también marihuana y tuvo mucho dinero. Y entonces tuvo un momento de gloria. En ese momento de gloria, mi papá cometió un error muy grande, que fue abandonar a mi mamá con 7 hijos. Yo soy el 6 de 7 hijos. Y se fue con una muchacha de 14 años, 15 años tenía esta mujer cuando le entregó su amor, su corazón. Yo digo que en ella se basaron para escribir esta canción que dice, 15 años tenía Martina cuando su amor le entregó. Pobrecita una mujer, una muchacha. Pero yo me acuerdo que yo fui a celebrarle los 15 años a esa muchachita. Cuando yo era un niño, mi papá me llevó. Mi hermano David, porque mi papá con ella tuvo 3 hijos, está David, está mi hermano Brandon, que es el menor, y Julián, que es el del medio. David, Julián y Brandon. Son 3 hermanitos que yo tengo, muy bonitos, muy hermosos. He tenido 2 en la comunidad y el mayor pues ha hecho su vida. Uno lo tuve de seminarista en Nicaragua, renunció y ya es un hombre que tiene su esposa, su hijo, y el otro menor está estudiando para ser topógrafo, creo que es. Mis hermanos, mi papá se salió de la casa, nos abandonó y se fue con esta muchachita. Y se fue con mucho dinero, con mucho dinero. Mi papá tenía mucho dinero. Mi mamá le peleó a mi papá a través del ente regulador que se llama Bienestar Familiar, el ente regulador de la familia en Colombia. Mi papá nos entrega un lugar donde vivir nosotros. Nos entregó un motel de pueblo, que un motel de pueblo en la época en que nos la dio, una época de paramilitarismo, de guerrilla, de delincuencia común, era un lugar que se convirtió en un prostíbulo totalmente. Y nosotros nos criamos en ese ambiente. En la parte de arriba quedaba la casa, quedaba un patio, una yarda, dicen ustedes, como de unos 20, 30 metros, y seguía a la orilla de la carretera aquel motel. Tenía solamente 4 piezas, un salón de bailes, tenía el bar y la habitación donde dormíamos los que cuidábamos eso. Y nosotros atendíamos eso desde niños. Salía una pareja de adulterar, de fornicar, y llegábamos a atender las camas, a barrer, a lavar el baño, y prendíamos el televisor, pornografía, corríamos los condones, o sea, todo
eso lo viví yo desde que tenía 6, 7, 8 años. Llegaban una muchachita con 6, 7 hombres, entraban en una habitación uno detrás del otro y solamente pagaban algo de más. Todo eso lo viví yo de niño. Llegaban algunas personas con un hombre amarrado, lo metían a esas habitaciones, duraban ahí 2, 3 días, llegaba otra camioneta, lo recogía, se lo llevaba. Eso lo vi yo de niño. Llegaba un hombre, cerraba el motel con 3, 4 camionetas, tomando 3, 4, 5 días, con armas, con granadas, con todo esto lo viví yo de niño. Se iba la guerrilla, llegaban los paracos, se iban los paracos, llegaba el ejército, se iba el ejército, llegaba la policía, se iba la policía, llegaba la delincuencia común. Todo esto lo viví yo de niño. Llegaba una prostituta, se enamoró de mí. Y esta mujer llegaba con su cliente, echaba al cliente de la habitación y me llamaba, me decía, flaco, ven que quedé sola. Y allá me le metía yo, de niño, 12, 13 años, con prostitutas. Alcoholismo, drogadicción, a los 16 años ya me buscaban para matarme. A los 17 años me tocó escaparme de mi pueblo porque me habían hecho como 5 atentados para quitarme la vida. Ya no podía asomar mi cabeza en el pueblo porque ya pagaban para matarme. Y me salvé solamente porque Dios es fiel. Un amigo mío estaba trabajando en X o Y lugar de Colombia, arreglando un corral donde encerramos el ganado, porque yo vengo de zona campesina, donde hay vacas, caballos, corrales. Y sobre la mesa estaba la lista de la gente que iban a matar la siguiente semana. Y el primero que encabezaba esta lista era este servidor. Y entonces esta persona dijo, ¿y esta lista qué es? Dijo, esta es la gente que vamos a matar en un pueblo del llano. Dijo, pero este hombre que está ahí es amigo mío, yo lo conozco. Dijo, pues dígale que se vaya haciendo porque lo vamos a matar la próxima semana, se va a morir. Aquel hombre me quería mucho, llegó y me dijo, mijo, lo van a matar. Tome, me entregó $100 aproximadamente, 200, 300 mil pesos en Colombia. Hoy día me dice, váyase porque lo van a matar. Y yo me fui a tomarme esa plata. Me la tomé todita. Y en la noche en que estaba tomando, en la cantina donde estaba tomando, llegaron a matarme. Ese día mataron 16 personas en mi pueblo, buscándome a mí para matarme. Y me salvé de la manera que ustedes no se imaginan. Motocicletas, sicarios detrás mío, me boté por un río, salí a un parque cuando pasó un hermano mío con mi padrastro, un revólver en la mano, súbase a la moto y salimos por esa moto. Y nos escapamos, me subieron a un carro, en el baúl de un carro volado del pueblo. Tanta gente que escuchó eso, que creyeron que me habían matado. Y duré 3 años fuera del pueblo, volviéndome nada en la capital. Y cuando volví al pueblo, era la leyenda, porque todo el mundo creía que estaba muerto. Y en mí se basaron para escribir esa canción de que no estaba muerto, andaba de parranda. Unas cosas tremendas en la vida. Y esto lo vivimos por una mala decisión de mi papá. Donde mi papá y mi mamá hubiesen seguido juntos, quién sabe qué hubiese hecho en nuestra vida, pero creo que toda mi familia renegó de Dios, mis hermanos ateos, blasfemos, mis hermanas ateas, incrédulos todos, mi mamá alcohólica, de tiempo completo, alcohólica, una mujer que se dedicaba a tomar todos los días. Yo era el menor, no me fumé los dedos porque no me prendían, pero uy, yo era un vicioso de tiempo completo. Por una mala decisión de mi papá. Yo entro al seminario, clamo la conversión de mi familia, Dios me escucha, mi mamá se convierte a la iglesia, hoy en día es una gran mujer de fe. Mis hermanas todas están casadas, mis hermanos todos están casados. Mi hermana Blanca es una mujer que tiene un ministerio de sanación y liberación con su esposo Narciso Hermoso. Mi hermana Milena es una mujer que tiene un hogar bonito, hermoso. Mi hermana Yolanda, una mujer que se encarga de redes sociales, trabaja con una empresa que se llama OmniLife, va viajando por todo el mundo y ya quiere formarse para predicar la palabra del Señor, porque siente que nada la llena, solamente Dios. Mi hermano Uber, un hombre que estaba en el mundo completamente, ya tiene su hogar, sus hijos, su trabajo, trabaja con el Estado, manejando unos buses del gobierno. Mi hermano Hernán, que le decimos el mamito porque se cree el más mamacito de todos, el más lindo. Lejos del Señor, hoy en día es el que me administra. Él fue el que me metió a mí en YouTube para la evangelización.
Y se dedica hoy en día a administrar redes sociales de sacerdotes católicos y de misioneros y de hacer todo el tema de la administración de redes, de YouTube y lo que se llama un community manager. ¿Sí lo dije bien? Que yo de inglés never. Y mi hermano Adrián, que era un blasfemo, ateo, grosero, que me llamaba a insultarme para que me saliera de esta farsa que él llamaba la Iglesia Católica, porque Dios era un mito, era un cuento, que solamente la ciencia existía. Este es el 4º año para ser diácono permanente, y si Dios quiere en unos años tendremos un diácono permanente en la Santa Iglesia Católica y en mi familia. Mi papá muere en la fe católica, muere en la fe católica mi viejo, pero yo me ponía a hablar con mi viejo. Y mi viejo siempre hablaba en el pasado. Siempre me hablaba de sus tocas, de sus fincas, de sus caballos, de sus tierras. Me hablaba cuando movía X o Y cantidad de dinero en bultos de dinero, en costales llenos de dinero. Me hablaba mi viejo, pero la realidad de mi viejo fue terrible. Murió siendo un reciclador. Y la madrina que está aquí presente sabe lo que yo me desviví por este hombre. Era el que le pagaba el arriendo donde vivía, la ropa que se ponía, la comida que consumía. Cada vez que se accidentaba, buscaba la manera de hacerlo. Él llevaba que una herramienta, que otra cosa, que una moto para que reciclara, que una cosa para... Todos tratamos de hacerle, pero siempre hablaba en el pasado. Mi papá nunca se convenció de que cayó, quién sabe en qué tipo de crisis, porque cuando apareció en la calle. Se fue siendo don Bernardo y llegó siendo prácticamente un reciclador, un habitante de calle. Y siempre que mi papá hablaba en el pasado. Y los amigos me decían, su papá nos cuenta cuando tenía, cuando hacía, cuando deshacía, cuando movía. Todo lo vio mi viejo, pero lo tenía ahí. Nunca se convenció de su presente. Y a veces nosotros somos así. Vivimos en el pasado, no nos convencemos de la vida que estamos viviendo, y si no nos convencemos de nuestro presente, nunca vamos a poder edificar un futuro, porque estamos anclados en el pasado. Y si nos anclamos en el pasado, allá nos vamos a quedar siempre, y entonces vamos a ser esos eternos niños violados, esas eternas mujeres abandonadas, esas eternas mujeres defraudadas, porque nunca vamos a poder salir de ese pasado que nos tiene atados y que como una fuerza despótica ejerce una oscuridad en nuestra vida y nos tiene a nosotros ahí presos en este valle de sombra y de muerte del cual nos habla el Salmo 23. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Permitirle a Jesús que vaya a nuestro pasado y que sea Él el que nos sane, porque las cosas viejas pasaron y todas serán hechas nuevas. Amén. Amén.